Hola, ¿qué tal? Me alegra muchísimo de que estés por aquí porque en este vídeo vamos a hablar de cuánta RAM necesitamos para jugar. Muchas veces encontramos por ahí preguntas de ¿cuánta RAM tengo que poner en mi ordenador para poder jugar un juego y que vaya bien? Y es una pregunta bastante común porque la cantidad de memoria RAM que necesitas para jugar depende en gran medida de los juegos que quieras jugar y cómo quieras jugarlos. Entonces vamos a ver si podemos responder a esta pregunta de cuánta RAM necesito para jugar. Aunque cada jugador y cada PC para juego tiene diferentes necesidades para los tipos de juego que jueguen, una regla general sobre la memoria RAM puede aplicarse a las categorías amplias. Por ejemplo, con esto quiero decir lo siguiente: cuando tenemos 8 GB, si buscas jugar juegos antiguos, juegos independientes o aquellos con especificaciones de menos exigente, 8 GB son suficientes para entregártelas. Tendrá suficiente para ejecutar el sistema operativo y la aplicación de fondo y dejará algunos GB de RAM sobrante para estos juegos. 16 GB de memoria RAM para la mayoría de los jugadores, especialmente los que juegan juegos modernos y los AAA. 16 GB de RAM es la mejor opción para las configuraciones de rango medio. Garantiza que tenga suficiente para poder ejecutar el sistema operativo y las aplicaciones en segundo plano y sus juegos favoritos sin la ralentización de ninguna de estas aplicaciones ni cuellos de botellas en la memoria. Entonces podemos pasar al rango de los 32 GB si estás jugando los juegos más recientes con configuraciones demasiado altas o cualquiera que quiera editar o transcodificar vídeos cuando no están jugando. 32 GB de RAM pueden marcar una gran diferencia en el rendimiento de tu sistema operativo. Y no hablemos de los 64 GB, porque los 64 GB muy pocos jugadores necesitan tanta memoria RAM. Si estás transmitiendo y jugando con configuraciones altas en un solo ordenador y tienes otros componentes de alta gama como un procesador potente, podría valer la pena actualizar a 64 GB. Aunque con esto podemos asegurarnos de que no tendríamos ningún problema de poca memoria y también te brinda la mejor prueba para los próximos juegos en un futuro próximo, ¿vale? Y si nos preguntamos si 16 GB de RAM serían suficientes para jugar, yo te diría que sí, que para la mayoría de los jugadores 16 GB es más que suficiente, porque 16 GB de memoria RAM cumple con todas las especificaciones mínimas y las recomendadas en todos los juegos modernos a día de hoy, incluso los de gama alta. No necesariamente será suficiente para obtener el máximo rendimiento en todos estos juegos, pero no hay un juego con el que no puedas jugar tanto con una memoria de 16 GB. ¿Y 32 GB de RAM son excesivos? Pues mira, hace unos años 32 GB de RAM eran excesivos para los juegos. No solo realmente útiles para la edición de vídeos o de juegos y transmisión simultánea, sin embargo, los juegos modernos tienen una demanda mucho mayor de juegos de alta fidelidad, aunque algunos títulos actuales solo pueden funcionar al máximo si tienen 32 GB de RAM, por lo que para los sistemas de juegos AAA de gama alta 32 GB de RAM son perfectos. Estas son mis recomendaciones relacionadas con la memoria. Espero que te hayan ayudado. Si es así, pues nada, te invito a que me dejes tu like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.